Hoy nos toca el capítulo número 1 del primer libro de Samuel. El capítulo número 1 del primer libro de Samuel. Tiene por título el capítulo Nacimiento de Samuel. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Dice: hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tu, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué estás afligido? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma lloró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de tu vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Rama. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová
se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón al Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma. Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me lo dio lo que le pedí. Me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Gloria a Dios, santo es tu nombre. Volvamos entonces al inicio. Vemos aquí el nacimiento de Samuel. Dice que hubo un varón en Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana. Estamos hablando que eran del pueblo de Dios, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Sur, Efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no tenía. Recordemos que aquí en los tiempos bíblicos, aquí todavía, pues los hombres adquirían a las mujeres de acuerdo cómo estaba su situación económica. Pero hoy en día, recuerden que ya cuando con el Señor Jesucristo, que estamos en el nuevo pacto, la palabra de Dios nos habla de que una persona no puede tener una segunda esposa. No puede tener ni una segunda ni una tercera, porque el mismo Señor lo dice. Más bien la palabra de Dios nos dice que cuando el esposo o la esposa está con otra persona, conoce a otra persona, íntimamente a otra persona, adultera. Es más, dice la Biblia que aun si codiciar en el corazón a otra persona, codiciar, o sea que no hay contacto físico, sino codiciar en su corazón, en su mente. Dice que al codiciar en el corazón a otra persona, ya adulteró. Entonces esto del adulterio es serio. Ni el hombre puede tener una segunda esposa, ni la mujer puede tener un segundo esposo. Y eso todavía se da. Eso todavía se da. Hay mujeres en países donde se les permite tener más de un esposo. Y hay hombres en países que se les permite tener más de una esposa. O sea que eso es algo actual que está vigente, pues vamos a decir en las costumbres paganas del mundo. Porque el que es cristiano o cristiana, que se guía, se lleva de la palabra del Señor, no, esto no se ve aquí en la iglesia de Cristo. Sabemos que ya eso es adulterio. Adulterio, y eso no se puede. Pero ok, volvamos aquí a la historia. Que tenía 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el nombre de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Como hoy en día igual, hay personas, mujeres que no han podido tener hijos,
Y dice, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdote de Jehová. Fíjense que aquí dice, subía todos los años, porque todos los años ellos subían una vez al año a ofrecer sacrificio al Todopoderoso Jehová de los ejércitos. Se hacía una vez al año. Y cuando llegaban el día en que el Cana, el esposo, ofrecía sacrificio, daba a Penina a su mujer, su porción a su esposa y la porción a los hijos de su esposa, de Penina. Y todos sus hijos, aquí dice todos sus hijos y sus hijas, pero de Penina, porque Ana todavía no tenía hijos, no había dado a luz. Pero a Ana se le daba solamente su porción de ella, porque no tenía hijos para darle porción a los hijos. Pero aquí vemos que el Cana amaba a Ana, o sea que amaba más a Ana. Siempre el corazón para dividirse es difícil, siempre se inclina a uno más que a otro. Entonces al Cana amaba más que a Ana. Y vemos cómo esa parte en aquellos tiempos, o sea, eso trae rivalidad, problemas. Porque aquí vemos, trae envidia, trae celo, trae muchas cosas. Trae muchas cosas. Entonces vemos cómo Penina siempre hacía de que Ana se pusiera mal. Como ella tenía hijos, hija daba luz normal, entonces se burlaba de la otra. Y todas esas cosas son negativas, todo eso trae mal. Dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Entonces vemos que esa actitud, esa conducta, pues hoy en día eso es malo, eso está mal. Ya sabemos ya que no se puede tener dos mujeres o dos hombres, porque ya eso es adulterio, eso es pecado. Pero miren todo el conflicto que trae dentro de un hogar cuando se hacía eso. Las mujeres allí con ese pleito, tirándose una a otra, haciendo a la otra sentir mal. Ahí nace la envidia, porque de repente el hombre se inclina a una, ama más a una que la otra, entonces se inclina a una. Eso es la preferencia. Eso, mire, eso conflicto tras conflicto. Dice, y así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba, porque era una vez que iban a hacer sacrificio allá. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el Cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué estás afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Fíjense, ahí vemos cuando le dice, no te soy yo mejor que 10 hijos, él la amaba. Y por lo que se ve, la trataba muy bien. La trataba muy bien, por eso que le dice, no te soy yo mejor que 10 hijos. Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo un voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva, un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de tu vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Vamos a detenernos. Aquí hay dos puntos importantes. Por ejemplo, aquí nos habla del voto. Del voto. Vemos que el voto es una promesa. Y dice la Biblia que cuando alguien hace una promesa, que no tarde en cumplirla. Porque horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo. Entonces, el voto, que es una promesa, cuando uno hace un voto a Dios, aquí vemos que en los tiempos bíblicos
Los votos eran serios, muy serios. Ana nunca había tenido un niño. Se lo pedía a Dios con tanto deseo. Y le hizo un voto, que si le daba el hijo, ella lo iba a llevar a ofrecerlo a él para que le sirviera. Y ella, después que tuvo el hijo, el único, porque no tenía más, ella lo tuvo que entregar, tuvo que cumplir el voto. Entonces vemos que en los tiempos bíblicos eso era algo delicadísimo, algo wow. Que si una persona prometía algo, había que cumplirlo. Porque eso a Dios no le agradaba. Entonces, pero ¿qué nos dice también la palabra hoy en día, en el Nuevo Testamento? Que mejor es que no prometamos. Porque si prometemos y no cumplimos, eso es pecado. Es pecado. Solo que ahora estamos bajo la gracia. Entonces, ¿qué sucede? Acuérdense que hoy en día la persona de repente comete pecado, errores, hace promesas y no las cumple. La persona puede, claro que puede arrepentirse, pide perdón a Dios, confiesa el pecado. Padre, perdóname porque si es una promesa, pues a Dios. Yo te prometí esto, yo prometí aquello, Padre, perdóname. Me arrepiento porque prometí, por estar, qué sé yo, de emocionalista. Prometí, Señor, por esto y aquello, perdóname. Porque yo no cumplí, perdóname. Eso es un pecado como cualquier otro. Eso es un pecado. En los tiempos bíblicos había que cumplirlo. Entonces hoy día el Señor nos dice que mejor es que no prometas. Es mejor que no prometas para que la persona no caiga en pecado. Porque acuérdense también, ¿verdad? La palabra de Dios dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, ocultas que tú no conoces. Y que todo lo que pidamos en oración creyendo lo recibiremos. Si la persona está pidiendo por algo que desea, por algo que anhela, y es conforme a la palabra del Señor, el Señor no tiene que hacer promesa. Nosotros somos hijos o hijas de Dios y el Señor nos ama. El Señor nos ama. ¿Qué es lo que nos exige Dios a nosotros? Que andemos en obediencia, alineados a la palabra, que vivamos la palabra. Dice la palabra de Dios que la obediencia trae bendición. Y en Deuteronomio 28 también está las bendiciones que se desatan sobre la persona cuando es obediente, cuando cumple la palabra. Y cuando la persona es obediente, la persona pide a Dios y el Señor le da, el Señor responde y no tiene que hacer promesas, no tiene que hacer votos a Dios. Bueno, Señor, si tú me das esto y yo voy a hacer esto y aquello, no es necesario, porque el Señor, nosotros somos sus hijos. Como dice la palabra de Dios, ¿quién que si Dios si un hijo le pide pan, le va a dar una serpiente? Entonces uno clama a Dios, pide, y de esas bendiciones nos van a alcanzar, dice la palabra del Señor. Si nosotros somos obedientes, las bendiciones nos van a alcanzar. Si usted es obediente, la bendición, dice la palabra de Dios, que la obediencia trae bendición. Si usted es obediente y usted clama a Dios y pide a Dios, el Señor le va a dar las cosas en su momento, en su tiempo, pero se las va a dar. Porque usted es obediente. Ahí no hay que hacer promesas, no hay que dar votos, no hay que dar dinero. Hay mucha gente que siembra dinero para que Dios le dé un milagro. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Nosotros tenemos esa bendición por la cruz, por la obra redentora que Dios hizo en la cruz. El Señor nos redimió de toda maldición de la ley. Y esas son bendiciones. Esas bendiciones de la cruz se derraman sobre sus hijos, sobre sus hijas, cuando son obedientes a Él. Dios nos da las cosas por amor. No tenemos que, voy a dar este dinero, a sembrar esto para que Dios me dé esta casa. No, eso no es de Dios. Dios nos da las cosas por amor. El que clama, dice la palabra de Dios, recibe. El que clama, recibe. Entonces aquí vemos que mejor es no prometer para no pecar, porque de repente no podemos después cumplir, no podemos cumplir, entonces pecamos. Preferible no es necesario estar prometiendo. Más bien pidámosle a Dios que nos ayude a ser obedientes, a hacer las cosas como a Él le agrada.
Y pídale, no se canse de pedirle a Dios porque Él es nuestro Padre, nuestro Dios. Entonces vemos aquí que hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar mi aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que me dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Vemos que después ella fue a cumplir su promesa, fue a entregar su hijo. Fue a entregar su hijo. Ya el hijo ya no iba a vivir más con ella. Ella lo entregó para que estuviera allí, se criara con el sacerdote, con los sacerdotes allí, en la casa de Jehová. Ya el niño no iba a estar más con Ana. Pero hoy en día, por ejemplo, ella lo ofreció de esa manera a Dios. Ya esperó que se destetara. Ya el niño, cuando ya no se amamantaba, ya se le pasó el tiempo del destete. Entonces ella entregó al niño. Ya no iba a estar más con ella. Ya no iba a estar más con ella. Pero hoy en día el Señor, esa misma dedicación, por ejemplo, ella entregó a su hijo al Señor para que para que el niño fuera apartado para Él. Pero hoy en día el Señor nos pide eso a todos nosotros, a todos. Hoy en día una mujer cristiana entrega a su hijo, su hija, sus hijos al Señor, lo dedica a ellos. Hoy en día el Señor nos pide a cada uno de nosotros que dediquemos nuestras vidas a Él. De repente nosotros antes, cuando estábamos en el mundo, no éramos cristianos, cristianas, pero ya nos convertimos, aquí estamos en los caminos del Señor. Ahora que nos toca entregarnos al Señor de verdad de corazón, nuestra vida, nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser, nuestro cuerpo como sacrificio vivo a Él todo. Ahora para apartarnos para Él. Ya no del mundo, antes nos entregábamos a las cosas del mundo, pero ahora nos apartamos para Él. Fíjense cómo hacía Ana vino, entregó a su hijo para que le sirviera a Dios todos los días de su vida. Pero eso ahora nos lo pide el Señor a nosotros, que nosotros nos entreguemos a Él para que le sirvamos a Él todos los días de nuestra vida. No solamente nuestros hijos, toda nuestra vida. Y aún le tenemos que entregar nuestra casa. Los hijos, el marido, todo lo que nosotros tenemos, se lo entregamos al Señor. Todo. Para Él y por Él. Nosotros no tenemos nada, todo lo que tenemos porque el Señor ha permitido que lo tengamos. Pero nosotros se lo dedicamos todo a Él, aún nuestras propias vidas. Entonces tenemos que vivir vidas apartadas para Él. Vivir en santidad e integridad. De todo lo que uno pueda ver que ofende a Dios, uno tiene que apartarse. Apartarse. Entonces, sigamos aquí. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, ella estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Fíjense la declaración del sacerdote Elí: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Fíjense también lo que es la importancia de una bendición pastoral, porque los sacerdotes en el Antiguo Testamento, los sacerdotes hoy en día pueden representar a alguien en autoridad, que podemos decir pastores, que están en autoridad, porque hoy en día todos nosotros pues somos de alguna manera sacerdotes, porque entramos ahora a la presencia del Señor. Ya el velo se rasgó, pero cuando hablamos vamos a decir de una manera de autoridad, están los pastores. Entonces fíjense lo que es el dar una bendición, el declarar una bendición sobre una persona. Eso es importantísimo.
Así como era antes importante, hoy en día también declarar esa bendición. Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios son espíritu y son vida, y no vuelve vacía, sino que cumple el efecto por el cual es enviado. Cuando usted habla la palabra en bendición, allí dice la Biblia que son espíritu y son vida, va y cumple el efecto, así, de acuerdo a lo que usted está declarando, está diciendo, allí va cumpliendo el efecto. Ahora, si es una persona que hace lo contrario, en vez de bendecir, maldice, habla mal, allí no va a ejecutar Dios los ángeles, ejecuta el enemigo. Por eso es que hay personas que le caen maldiciones, porque ahí se ejecuta el enemigo. Ya eso por ahí es liberación. Ok, digamos. Entonces vemos que la bendición pues llegó sobre Ana, cayó. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino que dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Fíjense, ella no lo iba a volver a ver, ya, o sea, no lo iba a volver a tener ahí en sus brazos, en su casa, ni iba cuando de repente cuando lo extrañara, ella no iba a poder agarrar y llevárselo a su casa, ya lo estaba dando allá y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Fíjense. Y matando el becerro, trajeron al niño a Elí. Y ella dijo, el tiempo de destete de un niño es entre 2-3 años. Y matando el becerro, trajeron al niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vuelve tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Entonces aquí vemos que no, fíjense, aquí vemos la historia de Ana y vemos cómo Dios a la final le dio su bendición. Vemos cómo Dios a la final le respondió. Entonces, ¿qué nos dice esto a nosotros? Que no nos cansemos de orar, no nos cansemos de pedir, no nos cansemos de clamar, porque en el tiempo de Dios Él va a responder. En el tiempo de Dios nos va a dar lo que tanto hemos anhelado. En el tiempo de Dios va a dar lo que le hemos pedido. Recuerden que todas las cosas son en el tiempo del Señor, no en el tiempo de nosotros. Cuando el hombre humanamente pide a Dios, ya Él quiere ya hoy mismo, mañana, ya, esta semana. Pero los tiempos de nosotros no son los tiempos de Dios. Y Dios sabe lo que mejor a nosotros nos conviene. Pero de que responde y responde. Dice la palabra, clama a mí, yo te responderé. Fíjense lo que dice. Clama a mí y yo te responderé. No dice, clama a mí y hazme una promesa, un voto para yo responderte, no. Clama a mí y yo te responderé. Entonces lo único que tenemos que hacer es clamar, pedir y no desmayar, sino que esperar que lo que Dios prometió, si Dios le prometió algo, Dios lo va a cumplir en su tiempo. Si usted le está pidiendo algo,
Hermano o hermano, espere en el Señor, no pierda la esperanza, no se desespere. La desesperación no viene de Dios. Cuando usted se sienta desesperado, usted crea que eso viene del enemigo, la desesperación viene del enemigo. La paciencia es tener una buena actitud durante el tiempo de espera. Entonces tenemos que aprender a tener una buena actitud mientras uno espera el cumplimiento, mientras uno espera que las cosas se den, mientras que uno espera que Dios obre. Tenemos que tener una buena actitud. ¿Y cuál es esa buena actitud? El no estar murmurando, el no estar quejándose, el no estar allí hablando cosas que no debo hablar. No, ya Dios no va a hacer nada, eso no se va a dar. No, mira, eso fue fulanito, me dio una palabra, pero eso, mira lo que ha pasado, tanto tiempo, tantos meses, tantos años, y eso no se va a cumplir. Lo que usted crea, eso va a ser. Si usted cree que no se va a cumplir, pues no se va a cumplir, porque así usted lo cree. Entonces no pierda la esperanza. Aprenda a esperar los tiempos de Dios. Aprenda a esperar los tiempos de Dios. Y crea lo que dice la Biblia, no lo que diga la gente. No se deje llevar por lo que la gente diga. Usted enfóquese en la palabra del Señor y crea lo que Dios habla, lo que Dios dice a través de su palabra. La palabra de Dios dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepienta. Entonces en su tiempo, Él va a abrir puertas, en su tiempo, Él va a desatar la bendición. En su tiempo, nos va a dar lo que Él prometió. Solo tenemos que esperarlo con una buena actitud. Porque Dios también nos prueba a nosotros muchas veces para ver si estamos preparados para nosotros recibir esa bendición. Por eso es que tenemos que ser procesados, pasar por pruebas. Usted solamente dedíquese a dar gracias. Gracias, Señor, porque yo sé lo que tú prometiste, tú lo vas a cumplir. Gracias, Señor, porque tú me prometiste esto. Gracias, Padre, porque tú eres fiel. Y pasa el tiempo que pase, usted dando gracias, creyendo. Recuerden a Abraham, recuerden el caso de Isaac. Ellos esperaron y recibieron su bendición. Entonces no pierda la esperanza nunca. Crea que Dios es fiel. Y el que es fiel, ese mismo que es fiel, cumplirá. Crea que vamos a haber realizado lo que Dios cumplió. Pero nosotros tenemos que saber esperar con buena actitud. Tenemos que aprender eso. Nada de desesperación, nada de quejarse, nada de hablar nada negativo, porque eso trae problemas. Le abrimos puerta al enemigo y por estarse quejando o hablando cosas que no debemos hablar, hasta eso, por causa de esas cosas se puede hasta perder esa bendición. Se puede hasta perder. Eso es delicado. Amén. Padre amado, te damos gracias. Gracias por tu palabra, porque tú eres fiel, tú eres justo, verdadero. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos, Señor, que esa tu palabra produzca fruto en nosotros a 100%. En el nombre del Señor Jesucristo sellamos esta tu palabra en nuestros corazones, en nuestras vidas, con tu preciosa sangre y con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.